Doctor Dávila, los micrófonos son suyos. Hola, buenas noches. Gracias a la doctora Villegas y al doctor Fabio de Lima por invitarme a participar en este seminario y en los seminarios de la Sociedad Venezolana de Radioterapia. Para mí es un honor poder estar esta noche con ustedes compartiendo parte del trabajo que nosotros hacemos y en este caso en particular en radioterapia pediátrica, hablando acerca de los principios físicos y técnicos en el tratamiento de la pediatría usando radiaciones ionizantes. Yo voy a apagar mi cámara para que no se vaya a poner más lento el internet. ¿Ok? ¿Ok? Y comenzamos. La radioterapia pediátrica en general, cuando nos toca comenzar a tratar un niño o cuando viene un niño a tratamiento pues a todo el servicio lo mueve en general, sobre todo porque hay diferentes cosas que tenemos que tomar en cuenta para el tratamiento. Tomemos en cuenta que es un niño, una persona pequeña que a lo mejor no sabe todo lo que está sucediendo lo que viene encima, pero nosotros con nuestro trabajo y el equipo multidisciplinario que trabaja, pues tenemos que tomar acción en ese sentido. Una de las cosas más importantes y que tenemos que tomar en cuenta es mantener ese equilibrio entre lo que es el control tumoral y las complicaciones que se van a dar. Yo creo que eso es lo que más nos llama la atención cada vez que nos toca tratar un infante, ya que nosotros sabemos que la radioterapia puede causar algunas complicaciones o algunos efectos tardíos que en esos niños se pueden ver, sobre todo cuando estamos viendo niños con expectativas de vida que son largas. Por eso es importante tomar en cuenta desde el inicio, saber cuál es eso o cuál es ese fraccionamiento, esa tolerancia que pueden tener esos órganos cercanos al tumor que nosotros vamos a tratar, de manera de tratar de disminuir esas complicaciones que se pueden dar. Como sabemos, las neoplasias malignas siguen representando una causa significativa de morbilidad y mortalidad. Y por eso dentro de nuestro servicio de radioterapia, pues siempre nos llegan pacientes pediátricos. A pesar de que no solamente las técnicas de tratamiento en radioterapia, sino las otras técnicas contra el cáncer, incluyendo cirugía, incluyendo quimioterapia, pues también hay muy buenos avances en ese sentido. El hecho de que nosotros usemos radioterapia, esa radioterapia va a desempeñar un papel que es fundamental muchas veces en el complemento del tratamiento de este paciente, pero tenemos que tomar en cuenta esas complicaciones que se puedan presentar. Eso lo tenemos que tener presente todo el tiempo. La radioterapia ha evolucionado en los últimos años, en las últimas 2 décadas, 3 décadas básicamente, ha evolucionado de manera asombrosa. Pasamos de estar trabajando con radioterapia 2D a pasar a radioterapia 3D y casi inmediatamente pasamos a trabajar con radioterapia con intensidad modulada, que modificó muchas de los planes de tratamiento, muchas de los complicaciones que nosotros veíamos anteriormente, pues ya vemos que han disminuido y la radioterapia pues sigue avanzando. Toda la parte tecnológica que se ha ido sumando a todo lo que es los procesos de radioterapia, pero no solamente eso, sino la parte de radiobiología, pues también ha ido evolucionando. Y hoy día, pues se encuentran con algunos avances que han podido mejorar también ese tratamiento que nosotros damos, tomando en cuenta de que la sensibilidad de esos pacientes en edad pediátrica, pues es mucho mayor. La sensibilidad en esos tejidos es mucho mayor que en los adultos. Los pacientes pediátricos, como decimos siempre, no son simplemente adultos pequeños, ¿ok?
no es que es un adulto o un cuerpo con las características de un adulto, pero más pequeño, no. En este caso, nosotros tenemos que tomar en cuenta de que las características biológicas y fisiológicas también son diferentes. Sabemos que son órganos que están creciendo, células que se están multiplicando, órganos que no están completamente maduros y que siguen creciendo y que se siguen desarrollando, y que es importante tomar en cuenta todo esto, ya que esos órganos van a ser mucho más vulnerables a las dosis de radiación con las que nosotros estamos trabajando. La razón fundamental para esta sensibilidad radica primero en que los tejidos y esos órganos infantiles, como he dicho, están en pleno desarrollo. Se están desarrollando, todavía no están maduros, y esa división celular, esas mitosis que se van a estar dando, pues hacen que sean mucho más sensibles a las radiaciones que nosotros estamos utilizando. Cuando hablo de radiaciones, tenemos que tomar en cuenta de que el paciente va a estar sometido tanto a estudios diagnósticos utilizando radiaciones ionizantes como al tratamiento con radioterapia que nosotros estamos utilizando. Esos tejidos sabemos que están caracterizados por altas tasas de proliferación celular y diferenciación, lo que los hace pues más sensibles. Y también los niños tienen una expectativa de vida mucho más larga, lo que hace que nosotros vamos a estar propensos a ver ese desarrollo de las posibles secuelas correspondientes al tratamiento que nosotros estamos dando. La combinación de esa radiosensibilidad con la mayor expectativa de vida, ¿ok?, es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder hacer que esos procedimientos lo más óptimos posibles, de manera de tratar de que la brecha entre lo que es la control tumoral y las complicaciones sea lo mayor posible, de que nosotros podamos lograr maximizar un control tumoral y minimizar lo más posible lo que es el uso de lo que es las posibles complicaciones que se vayan a dar. Como les comentaba, los estudios diagnósticos pues también utilizan radiaciones ionizantes, y esas radiaciones ionizantes pues también deben estar contabilizadas dentro de todo lo que nosotros estamos haciendo. La sensibilidad intrínseca de las características anatómicas van a influir en la dosimetría. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que en el momento que nosotros estamos haciendo las tomografías para lo que es la simulación de esos pacientes, nos vamos a dar cuenta de que esos órganos pues están más cerca, porque son cuerpos que son más pequeños, ¿ok? Y eso implica que parte de la radiación dispersa puede contribuir de manera más significativa a esos órganos adyacentes. Tomemos en cuenta de que la radiación nosotros vamos a tener dentro de la radiación que nosotros tomamos en cuenta, sabemos que hay un haz directo que va a estar interaccionando, pero también hay una radiación dispersa, hay fuga que se va a dar en los equipos también, y que eso es importante también en la contabilidad para esos pacientes, porque de alguna forma órganos que pueden estar no dentro de la zona del campo de tratamiento pudieran estar recibiendo bajas dosis de radiación. También la menor atenuación proporcionada por los tejidos suprayacentes cercanos a donde se encuentra el tumor, pues puede resultar en dosis a esos órganos un poco más altas. El cáncer pediátrico, como sabemos, pues representa entre el 0,5 y 4,6% de lo que es la carga oncológica global. Pero tenemos que tomar en cuenta de que la radioterapia convencional se asocia generalmente a secuelas graves, secuelas que pueden ser neurocognitivas, alteraciones de crecimiento o segundas neoplasias, como puede ocurrir a largo plazo. Los aceleradores lineales y las técnicas actuales de tratamiento que utilizamos, que son técnicas de alta precisión, con colimadores multiláminas, nos permite reducir esos márgenes que nosotros tratamos, nos permite reducir esos volúmenes de tratamiento que hacíamos anteriormente, que eran volúmenes que eran muchísimo más grandes. Y eso permite optimizar cómo es la distribución de dosis
dentro de la zona que nosotros queremos irradiar. La implementación de esas técnicas de alta precisión pues también requieren algunas cuestiones que son técnicas, como el utilizar inmovilizadores adecuados, ya sean máscaras, colchones o inmovilizadores para miembros, ya sean inferiores o superiores, pero es importante ya que en muchos de los casos nosotros vamos a trabajar con campos que ahora son mucho más pequeños que lo que estábamos acostumbrados a hacer. La radioterapia, tomando en cuenta de que muchas veces el niño, por su condición de ser niño, pudiera no colaborar para el tratamiento, pues la radioterapia muchas veces enfrenta ese desafío en cuanto a lograr lo que es el control con respecto a esos efectos secundarios. Los efectos secundarios se pueden dar también por la no optimización tanto de los posicionamientos cuando nosotros los estamos haciendo y durante el tratamiento que se está entregando. Por eso es importante que el niño permanezca en una posición firme, en una posición fija, mejor dicho, durante el tratamiento, y para eso hay técnicas para lograrlo, ya sea con el convencimiento del niño para que colabore, o en otros casos pues es necesario utilizar hasta sedación para que pueda permanecer en esa posición de tratamiento. Las técnicas actuales que nosotros utilizamos, que son las técnicas avanzadas de tratamiento, ya sea IMRT o BIMAT, pues permiten lograr conformaciones de dosis que son mucho más precisas al volumen tumoral. Y en eso tiene que ver lo que es la radioterapia con intensidad modulada. El hecho de pasar de una planificación directa, como lo hacemos con radioterapia conformada, a una planificación inversa, ya sea con BIMAT o con IMRT, pues permite proteger mucho más todos esos órganos sanos, esos órganos a riesgo que están cercanos al volumen del tumor que nosotros queremos irradiar de una mejor manera. Los sistemas controlados por computadoras, tanto el colimador multiláminas como el equipo en general, el movimiento del el gantry durante la entrega de tratamiento, pues nos permite modular esa intensidad de la radiación para conseguir distribuciones de dosis que se adapten al objetivo que nosotros planteamos, lograr la máxima dosis posible al volumen del tumor con una caída brusca de la dosis fuera de la zona de tratamiento y las dosis menores a todos los órganos que se encuentren cercanos a ese volumen del tumor. En pediatría, la IMRT y la BIMAT, por supuesto, ofrece esas ventajas. Ofrece ventajas como es una reducción significativa de la dosis a todos esos órganos a riesgo que se encuentren cercanos al volumen tumoral que nosotros queremos irradiar. Y eso conlleva a minimizar, por supuesto, lo que son los efectos tardíos que pueden ocurrir. También se utiliza, por ejemplo, cuando estamos irradiando meduloblastomas y tenemos que irradiar todos los cuerpos vertebrales, pues tiene la ventaja de poder reducir lo que es el riesgo de escoliosis en la irradiación cráneoespinal. Para eso, por supuesto, pues tenemos que tener una buena delimitación de todos los volúmenes que nosotros queremos irradiar, porque la planificación con intensidad modulada se basa en la delimitación que nosotros hagamos de los volúmenes de tratamiento, tanto de lo que queremos irradiar como de las zonas que nosotros queremos proteger. La radioterapia guiada por imágenes es otra de las cuestiones que ha venido a mejorar todo lo que tiene que ver con radioterapia. Y en los pacientes pediátricos, pues también la utilizamos. Sabemos que muchos de los pacientes pediátricos, pues son tumores también del sistema nervioso central. En ese caso, la radioterapia, pues nosotros utilizamos para las imágenes o la IGRT, para el posicionamiento, tanto rayos X para tomar las placas planares, pero también utilizamos, como en este caso, la tomografía de ascónico. Y esa tomografía de ascónico fusionada con la tomografía de planificación, pues nos permite asegurar que la zona que nosotros estamos planificando es la zona que estamos irradiando.
Y en los casos que tenemos órganos cercanos, órganos a riesgo, muy cercanos del volumen tumoral, pues podemos asegurar o podemos evitar que esos órganos a riesgo entren dentro de la zona de altas dosis de tratamiento. Las imágenes, cuando estamos utilizando radioterapia guiada por imágenes para la entrega de tratamiento, pues esas imágenes se hacen justamente antes de la entrega de tratamiento, cada vez que vamos a hacer. En algunos casos, y tomando en cuenta que son niños, tenemos que tomar en cuenta de que cuando son tratamientos de muy largos días, por ejemplo 25 o 30 días, pues las imágenes tampoco pueden ser todos los días como con VinCT, estamos hablando de las dosis que se van a estar entregando. Por eso también es muy importante la inmovilización adecuada en estos pacientes, ya sea con máscaras termoplásticas o colchones al vacío. En los casos que estamos utilizando, por ejemplo, para el posicionamiento inicial o una vez a la semana, utilizando las ConvinCT, nos permite lograr la localización precisa de ese tumor y asegurar que las marcas externas que tiene ese paciente, sobre todo en las máscaras, pues correspondan con la zona particular que nosotros queremos irradiar. La IGRT se utiliza tanto en IMRT como en radioterapia estereotáxica extracraneal o radiocirugía extracraneal, como se le llama también, y también en terapia con protones para mejorar, por supuesto, la precisión durante la entrega de tratamiento. Y en cada caso, pues vamos a tener que utilizar, ya sean, depende del equipo con el que estemos trabajando, imágenes de ConvinCT con KB o imágenes de ConvinCT con MB. La IGRT mejora significativamente la precisión y eso es fundamental. Y otro que uno tiene que subrayar aquí es que el estar utilizando imágenes de ConvinCT para el posicionamiento diario tampoco hace que el tratamiento sea mucho más largo de lo que es normalmente. Generalmente los ConvinCT pues son muy rápidos, la entrega de la imagen o la toma de la imagen es muy rápido, el match o el registro con la imagen de referencia también es muy rápido y generalmente el tratamiento total no solamente que es rápido, sino que es mucho más preciso por el posicionamiento utilizando las imágenes en este caso. La terapia con protones, a pesar de que nosotros no estemos utilizando protones en nuestro país, pues siempre es importante conocer cuáles son esas diferencias, porque en todas las referencias hablan acerca de los tratamientos con fotones, con protones y hoy día más con partículas, con iones pesados. Si nosotros vemos esta gráfica, la voy a poner más grande, ¿ok? Si nosotros vemos esta gráfica, nosotros estamos acostumbrados a conocer esta curva, porque esta es la curva de dosis en profundidad para fotones. Y esta curva de dosis en profundidad para fotones, pues nos indica que la dosis máxima no se alcanza en la superficie, sino a mayor profundidad, depende de la energía. Y esto era lo que llamamos el efecto protector en piel. En el caso de los electrones, sabemos que los electrones tienen un alcance muy bien definido dependiendo de la energía que lleven. ¿Ok? Y aquí vemos la curva de los electrones, cómo ellos caen bruscamente. Y aquí lo que estamos viendo es la cola de Bremsstrahlung. Pero cuando ya estamos viendo protones o iones pesados, nosotros tenemos que considerar que en esas partículas existe lo que se llama el pico de Bragg. Y el pico de Bragg es justamente esto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esa partícula que es pesada, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de pesada es porque la estamos comparando contra estos electrones. Recuerden que un protón, ¿ok? Es aproximadamente 1800 veces más pesado que un electrón. Entonces la física es diferente. La entrega de la energía va a ser diferente porque esta partícula que es pesada y lleva una carga, porque los protones tienen carga positiva, ellos van a penetrar en el tejido sin prácticamente entregar la energía.
se van a ir deteniendo y cuando llegan casi al final, ¿ok? Y se detienen, entregan toda su energía. Hoy día, al principio se comenzaron a utilizar lo que son los protones, pero hoy día están utilizándose más o se están poniendo más de moda el uso de lo que son los iones de carbono. ¿Por qué? Porque son más pesados y la entrega de la energía es mucho mejor con respecto a los protones, que ya era bueno, ¿ok? La otra ventaja es que después que entrega toda la energía, pues prácticamente no vamos a tener energía, no vamos a entregar dosis más allá de la zona donde él entregó toda la dosis. Y esa es una de las ventajas fundamentales, porque cuando se van a irradiar órganos que tengan cercano, un órgano sano, muy cercano detrás del tumor, pues generalmente con esto se puede proteger. Esa es una de las ventajas. Lo otro es que la energía, en el caso de las partículas, de los iones pesados, pues hay que modularla porque los tumores no son puntuales, los tumores tienen un volumen. Entonces, para yo poder crear un volumen, ¿ok? Que incluya todo el volumen tumoral, pues generalmente la energía de esos iones pesados que estamos utilizando, pues se va a modular dependiendo de la zona que nosotros vamos a querer irradiar. Cuando nosotros vamos a hacer la planificación de un paciente, ¿ok? Tomando en cuenta que el tomógrafo está en un ambiente diferente al ambiente que nosotros le vamos a dar tratamiento, nosotros tenemos que lograr que el tomógrafo, sistema de planificación y máquina de tratamiento mantengan las mismas coordenadas. Y las coordenadas las coordenadas para el posicionamiento de ese paciente pues estén de manera adecuada desde la toma de imágenes con la simulación, cuando estamos trabajando en el sistema de planificación y cuando ya vamos a entregar la dosis. Esto es lo que nos permite pasar de un equipo de tomografía a un equipo de tratamiento, a un acelerador lineal de tratamiento en las mismas condiciones. ¿Qué nos ayuda eso? Para eso nos ayuda lo que son los inmovilizadores que nosotros estamos utilizando, el colocar una mesa plana en la misma posición, que la geometría que nosotros vamos a utilizar en la máquina de tratamiento sea la misma geometría que nosotros utilizamos en la toma de imágenes, en el momento de la toma de imágenes en el tomógrafo. En la radioterapia pediátrica, pues se utilizan diversos equipos. Los aceleradores lineales son los equipos que hoy día pues se utilizan prácticamente en todas partes y para ello los aceleradores lineales pues tienen o vienen equipados con colimadores multiláminas. Esos colimadores multiláminas son manejados por computadoras, cada lámina es manejada por un motor y es manejada independientemente, de manera de que esa lámina se mueva o se desplace para modificar las fluencias de dosis, ¿ok? La fluencia de las de radiaciones que nosotros estamos utilizando, dependiendo de la planificación que nosotros estemos utilizando. También son esenciales, por supuesto, todos los sistemas y dispositivos de inmovilización pediátricos que podamos tener, como les nombraba, máscaras, colchones y, por supuesto, los equipos de imágenes para poder hacer la simulación, la localización de ese paciente cuando ese paciente ya va a comenzar su tratamiento en la máquina, en el acelerador lineal que nosotros hayamos escogido. Una de las ventajas que tienen los equipos modernos es que las tasas de dosis también han cambiado. Por ejemplo, para BIMAT o para IMRT, las tasas de dosis en los equipos pues pueden estar por el orden de 600 y hasta 800 unidades monitor por minuto, lo que hace que los tratamientos pues sean un poco más rápidos que lo que se hacían al inicio cuando comenzamos a utilizar estas técnicas de intensidad modulada. Lo otro es que los equipos en general, los aceleradores, pues hoy día también tienen sus diferencias, ya sea con filtro o sin filtro aplanador. Eso tiene ventajas sobre todo para la reconstrucción o para la planificación
de los tratamientos cuando estamos utilizando intensidad modulada, ya que nos permite encontrar distribuciones de dosis pues mucho más ajustadas al volumen que nosotros queremos irradiar. Los centros de protones que utilizan terapia para protones, pues ya hoy día son centros que son, los equipos son un poco más pequeños, son un poco más compactos, por decirlo de alguna manera, y se pueden utilizar de diferentes formas. La forma es casi parecida a los aceleradores que nosotros conocemos actualmente. Cada día están apareciendo, a pesar de que en Latinoamérica no tengamos ninguno todavía, pero en el mundo pues siguen apareciendo equipos. Las inversiones siguen en este sentido. Los sistemas de planificación también han evolucionado y han evolucionado tanto de que en algunos casos pues las reconstrucciones son rápidas, son muy buenas, podemos hacer lo que es hay sistemas, ¿verdad? Como este que es BrainLab, que puede también hacer la reconstrucción de los volúmenes, ¿no?, de manera automática. Hay otros sistemas que vamos a utilizar siempre, lo que es el registro de imágenes o fusión de imágenes, utilizando tomografía computarizada, resonancia magnética, tomografía por emisión de positrones, para poder lograr una mejor descripción de lo que es la zona que nosotros vamos a irradiar. Y esas imágenes hoy día pues tienen mayor resolución, de manera de que esos volúmenes puedan ser más parecidos a lo que es la realidad de lo que es el volumen tumoral. Por supuesto, tomamos en cuenta los márgenes de seguridad, igual lo que es el CTB, el PTB, el ITB, para poder hacer la reconstrucción de esos volúmenes, pero ya esos márgenes, tomando en cuenta las imágenes que hacemos, pues no son tan grandes como anteriormente. Con respecto a los equipos en general, los equipos, la energía que se utiliza básicamente en pediatría es una energía baja. Generalmente utilizamos 6 MB. No utilizamos energías mayores porque tomemos en cuenta de que cuando los efectos principales en física, ¿ok?, para que lo recuerden, son efecto fotoeléctrico, efecto Compton, producción de pares y fotodesintegración. En el caso cuando estamos trabajando con fotones de alta energía, la probabilidad de fotodesintegración puede aumentar, ¿ok? Y eso hay trabajos que hablan de por encima de 10 ya se puede conseguir, se puede producir fotodesintegración. En este caso, fotodesintegración implica la producción de neutrones y esos neutrones pueden contribuir con cierta dosis que no está especificada. Entonces, en este caso, para evitar neutrones dentro del campo que nosotros estamos irradiando, pues generalmente la energía que se utiliza o que se recomienda es 6 MB. Lo otro es que 6 MB, tomando en cuenta que los cuerpos generalmente son pequeños porque son niños, ¿ok? Son infantes lo que estamos tratando, pues generalmente tiene una muy buena distribución de dosis dentro del volumen que nosotros vamos a irradiar. En el caso de los electrones, los aceleradores pues vienen con energías de 6 hasta 20 MeV, pero generalmente las energías que se utilizan son energías muy bajas. 6 MeV, 9 MeV máximo. Generalmente son energías muy bajas, en este caso para el tratamiento. En el caso de los protones es diferente, porque en el caso de los protones, como les dije anteriormente, yo no puedo irradiar con una sola energía porque eso es básicamente una distribución puntual. Entonces tengo que modular las energías. Por eso generalmente se habla de que las energías, ¿ok?, suelen oscilar entre 70 MeV y 250 MeV, dependiendo de la profundidad que se quiera irradiar, del volumen tumoral que se quiera irradiar. Para la selección de la energía, cuando le estoy hablando de 6 MB, las razones principales tienen que ver con que con 6 MB hay ausencia de contaminación de neutrones, que es lo que le estaba comentando. Es decir, con 6 MB está por debajo del umbral de la producción de neutrones. Lo otro es que la penumbra es más nítida cuando estamos trabajando con 6 MB.
La penumbra lateral más estrecha de 6 mB facilita una mejor conformación de esa distribución de dosis. Y eso lo que ayuda es a proteger los órganos a riesgo, por supuesto. Y hay una penetración suficiente porque la 6 mB es suficientemente adecuada o la energía es suficiente adecuada como para llegar a todos los volúmenes que nosotros queremos irradiar dentro del infante. La planificación y la verificación de la dosis es importante. Tomemos en cuenta de que cuando nosotros irradiamos o planificamos cualquier tratamiento tenemos siempre que verificar que esa planificación esté adecuada. Hoy día los mismos aceleradores pues tienen detectores capaces de hacer la verificación de esos planes de tratamiento que nosotros estamos haciendo. Lo otro es que los órganos a riesgo, cuando estamos hablando de niños, pues están más cerca del volumen objetivo. Entonces, el crecimiento y el desarrollo deben tenerse en cuenta al definir los volúmenes de tratamiento. Y eso lo vemos, por ejemplo, en las zonas de crecimiento o en lo que llamamos núcleos de crecimiento en los huesos, porque estamos viendo de que hay zonas que si se irradian, pues ese hueso a lo mejor no va a continuar su crecimiento después de cierta dosis que se le entrega. Entonces, cuando se están definiendo los volúmenes, es importante tomar en cuenta todas esas características para poder definir un volumen que sea adecuado. Con respecto al fraccionamiento, los fraccionamientos todavía en pediatría, pues es el fraccionamiento convencional, es el más utilizado, entre 180 centigrade y 200 centigrade, o 1.8 gray o 2.0 gray. ¿Ok? 5 días a la semana. Ese es el fraccionamiento convencional que hasta ahora hemos utilizado. Los esquemas de hipofraccionamiento implican la administración de dosis más altas, dosis más grandes. En pediatría no está completamente establecido su uso. Se usa en algunos casos, sobre todo, por ejemplo, cuando son lesiones a lo mejor metastásicas, como un tratamiento paliativo, pues muchas veces lo podemos utilizar porque se van a utilizar menos cantidad de fracciones, ¿ok? Con dosis más altas para que haya una mejor respuesta. Generalmente, lo que es el uso del hipofraccionamiento con intención curativa hasta ahora ha sido limitado. Y, como se dice, se debe abordar con cautela. Hay que tomar en cuenta todas las posibilidades, sobre todo tomando en cuenta de que en dosis altas, pues puede haber más probabilidad de efectos tardíos, ¿ok? Los efectos sobre el crecimiento óseo, el desarrollo neurocognitivo, la función endocrina y la fertilidad futura son particularmente críticos. Por eso es importante tomar en cuenta y hacer una revisión adecuada en el momento que nosotros querramos utilizar algún hipofraccionamiento para saber si hay algún trabajo en particular que lo confirme. ¿Ok? Las revisiones de Pentec, ¿okay? Que es el grupo de pediatría, también establece algunas restricciones a órganos pediátricos, pero estas restricciones generalmente están dadas con fraccionamientos que son convencionales. La radioterapia, en algunos casos, por ejemplo, la que se llama radioterapia fraccionada espacialmente, se utiliza generalmente en tumores que sean muy grandes y voluminosos, por ejemplo, tipo sarcomas, ¿ok? Generalmente con la idea de inducir respuestas que sean un poco más rápidas. Con respecto a las dosis de tolerancia, las dosis de tolerancia casi todas están especificadas por Quanta y High-Tech, ¿ok? Pero esas son para adultos. Para los niños, generalmente se presentan diferencias por la radiosensibilidad tisular en lo que son los órganos y los tejidos que están en crecimiento. Por eso, en algunos trabajos o en el trabajo de este grupo, se ha proporcionado algunas referencias con respecto a esos órganos pediátricos. Por ejemplo, en columna vertebral, que el crecimiento es muy sensible, dosis mayores a 15 gray en lactantes menores a 2 años
pueden causar escoliosis clínicamente significativas. Entre 2 a 6 años, dosis mayores a 20 Gray se asocian con 30% más de escoliosis, ¿ok? Y mayores a 30 Gray con escoliosis grado 2 o mayores a grado 2. En niños mayores a 6 años, el riesgo persiste con dosis mayores a 30 Gray. La pérdida de la altura es mínima con dosis menores a 20 Gray si son volúmenes pequeños, excepto en niños muy pequeños que sean lactantes. En el cerebro, los efectos neurocognitivos son una preocupación siempre que nosotros tenemos que irradiar, ¿ok? O sea, cada vez que vamos a irradiar un encéfalo, lo primero que se nos viene a la mente es los efectos que van a ocurrir en ese niño en el futuro. Y son dependientes de la dosis, del volumen, de la edad. Menores a 5 años se considera que el riesgo es mucho mayor y sobre todo las estructuras que son irradiadas, como hipocampo, lóbulos temporales. Por eso hoy día, utilizando BIMAT, ¿ok?, podemos hacer una protección adecuada en los hipocampos cuando se pueden proteger, ¿ok? Tomemos en cuenta de que en algunos casos pueden haber lesiones que estén metidas dentro del hipocampo, pero en los casos en que se pueda proteger, pues se protege. Y utilizando técnicas avanzadas, pues se pueden proteger. El riesgo de necrosis cerebral parece tener umbrales similares a los que nosotros conocemos para los adultos. Es decir, menor a 5% a 54 Gray, menor a 10% a 60 Gray, cuando estamos irradiando el encéfalo completo con un fraccionamiento convencional. En el sistema endocrino, la deficiencia de hormona de crecimiento puede ocurrir con dosis hipotalámicas de 18 a 24 Gray, hipotiroidismo primario frecuente tras irradiación cervical o mediastínica. El riesgo aumenta con dosis media tiroidea de aproximadamente 16% a 10 Gray, o 32% a 20 Gray, o 57% a 30 Gray. En las gónadas son extremadamente sensibles. El ovario pediátrico es más sensible que en una paciente adulta, por supuesto. Las dosis ováricas menores a 2 Gray ya pueden reducir la reserva folicular y mayores a 20 Gray pueden causar fallo ovárico. Y dosis testiculares mayores a 10 Gray suelen causar azoospermia permanente. Con respecto a la audición, la pérdida auditiva neurosensorial está relacionada con dosis acóclea, ¿ok? Generalmente, cuando existen riesgos, por ejemplo, en niños que sean menores a 5 años, ¿ok? Generalmente las dosis con las que trabajamos son dosis casi cercanas a las dosis de los adultos. En hígado, el riesgo de síndrome de obstrucción sinusoidal tras irradiación hepática total, ¿ok?, se estima en aproximadamente un 6% con 10 Gray, 14% a 20 Gray. ¿Okay? En riñón se ha reportado disfunción renal tras irradiación con dosis mayores a 10, entre 8 y 10 Gray, glándulas salivales, riesgo de serostomía grado 2 de 13 a 32% con dosis medias, en la parótida entre 35 y 40 Gray, y por supuesto desarrollo dental. La irradiación afecta la formación del esmalte, el desarrollo radicular, erupción y aumento del riesgo de caries. ¿Okay? Con respecto a la radioterapia pediátrica, como decía al inicio, pues siempre se plantean consideraciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta desde el inicio, y hay cuestiones que son éticas también. O sea, uno tiene que, se recomienda de que el médico, por supuesto, le dé toda la información a los padres, al representante, pero también hay que requerir o obtener, mejor dicho, el consentimiento del niño. Por eso con el niño se habla, con el niño se lleva la máquina, con el niño se conversa, se le enseñan los inmovilizadores, se le enseñan los equipos. Hay que tratar de que el niño también dé su consentimiento para poder ser tratado. Y que sepa qué es lo que se va a hacer. También es importante, como una forma de respeto para los padres,
explicarle todas las posibles consecuencias que pueden ocurrir. Y de ahí viene el consentimiento informado, de que ellos deben conocer, y eso también permite lo que es la autonomía del paciente, saber que el paciente o la persona es autónoma para también tomar las decisiones. La comunicación con la familia debe ser clara y adaptada a la edad, informando sobre el plan de tratamiento, efectos secundarios, riesgos a largo plazo. Es crucial equilibrar los beneficios potenciales de la radioterapia con los riesgos de efectos tardíos en el niño, tanto en el crecimiento como posibles efectos secundarios que pudieran ocurrir. El manejo de la ansiedad en el niño, ¿ok? Y por eso el equipo es multidisciplinario y participan tanto las enfermeras como los técnicos, pues el niño va a sentir miedo por estar en esa zona. Por eso es importante que esos niños, pues poder trabajar con ellos para tratar de que esa ansiedad disminuya también. Entonces se debe crear un ambiente que sea amigable para los niños dentro del servicio de radioterapia. Se deben utilizar técnicas de distracción, terapias de juego, estrategias de comunicación apropiadas a la edad del niño también. Y si el niño no colabora, pues hay que considerar la sedación, ¿ok? Tomemos en cuenta de que ningún familiar nunca puede estar dentro de la zona de tratamiento, nunca puede quedarse con el niño que nosotros vamos a estar irradiando. Por eso la atención multidisciplinaria es de suma importancia y las enfermeras oncológicas, los técnicos de radioterapia van a desempeñar un papel fundamental, desde las enfermeras que lo acompañan, ¿okay? Para que conozca la máquina, los técnicos que se encargan de hacer la inmovilización, muchas veces pintarle las máscaras, ver cuál es el muñeco preferido que tenga ese niño para poder hacerle la máscara a la que él quiera, ponerle música mientras el niño está recibiendo el tratamiento, y a veces le colocan comiquitas para que él escuche. Son técnicas que utilizan para tratar de que él esté quieto, de que él esté tranquilo y que él pueda recibir su tratamiento de manera adecuada. Los técnicos son los responsables de la administración precisa del tratamiento y del posicionamiento del paciente. Y por eso es importante que ellos sepan cuál es el posicionamiento adecuado, qué es lo que deben hacer en cada caso y cuál es la técnica que nosotros estamos utilizando en planificación para que ellos la puedan reproducir en máquina. El tratamiento, por supuesto, presenta desafíos prácticos y por eso el posicionamiento preciso y reproducible es vital para que podamos entregar la dosis donde la hemos planificado. Se deben manejar desde el inicio todos los efectos secundarios agudos que va a producir la radioterapia, como náuseas, fatiga, reacciones cutáneas. También se deben abordar todos los efectos tardíos a largo plazo, incluyendo la posibilidad de que produzca un cáncer secundario, ¿ok? O una segunda neoplasia, anomalías de crecimiento, déficit cognitivo y disfunción endocrina. Por eso ese niño tiene que seguir, tiene que mantenerse en seguimiento para saber cómo va evolucionando después del tratamiento con radiaciones. Bueno, hasta aquí. Si hay alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias, doctor Dávila, por su excelente conferencia en principios físicos y técnicos en radioterapia pediátrica, y resaltando la importancia de la utilización de la radioterapia guiada por imágenes. En general, la utilización de la mejor tecnología que permite un tratamiento óptimo y que se traduce a la larga en menos complicaciones. Vamos a dar un espacio a las preguntas. Si hay alguna pregunta del público, pueden empezarla. Creo que Yo tengo una pregunta para el doctor. adelante, doctora. Cuando planifican y tienen, por ejemplo, estructuras óseas como columna vertebral,
¿esa dosis de 15 gray hace que sea homogénea o en lo que involucra esas vértebras, que sea Claro. homogénea Lo la que dosis pasa que es que, recibe la por ejemplo, vértebra? cuando estamos irradiando o queremos irradiar cuerpos vertebrales, ¿ok? Tratamos de que en el momento de la delimitación involucre todo lo que es el cuerpo vertebral para evitar también las escoliosis que se puedan formar, ¿ok? Por eso es importante la delimitación. Por más que uno quiera irradiar solamente la parte de adentro cuando estamos irradiando, por ejemplo, meduloblastoma, que irradiamos la parte de adentro. En el momento de definir lo que son los cuerpos vertebrales, los definimos completos, cosa que es diferente en el adulto, porque en el adulto, pues nosotros vemos lo que es la médula, ¿verdad? Y a eso, pues uno le deja un margen, pero no necesariamente tienes que incluir todo el cuerpo vertebral. Pero en los niños sí, porque las escoliosis se van a dar. Las escoliosis en esos niños pueden ocurrir cuando la irradiación, sobre todo, no es homogénea dentro de dentro del volumen. Muchas gracias y Excelente. felicitarlo por la exposición. Gracias. Excelente. ¿Alguna otra pregunta del público? Jesús, yo te quería preguntar, fíjate, como hay muchos residentes conectados, que si nos puedes resumir nuevamente las razones principales por las cuales se debe utilizar bajas energías en tratamiento de radioterapia pediátrica. Okay. Sí, básicamente tomemos en cuenta de que los efectos, la radioterapia se basa en los efectos físicos que va a producir la radiación ionizante con el tejido. Tomemos en cuenta de que dependiendo de la energía con la que nosotros estemos trabajando, hay diferentes efectos físicos que se van a estar dando. ¿Ok? En el caso de las energías que utilizamos para tratamiento en radioterapia, en este caso utilizando 6 MB, el efecto predominante es efecto Compton. Pero el efecto Compton se van a dar dispersiones, ¿ok? Por eso efecto Compton también se llama dispersión Compton, ¿ok? Las dispersiones son esos fotones que no van a incidir de manera directa en el volumen que nosotros estamos irradiando, sino que pueden venir por ejemplo, interacción y se produjo una dispersión y ese fotón después que se dispersa interacciona y vuelve a llegar otra vez al paciente, pero a lo mejor no llega al volumen que nosotros estamos irradiando, ¿ok? En este caso, lo que es el efecto Compton en particular, cuando nosotros estamos utilizando estas energías, nosotros enfocamos el haz de radiación hacia ese volumen tumoral que queremos irradiar. La radiación, que en este caso estamos hablando de que se puede haber una dispersión lateral, en este caso de estas energías, pues esa dispersión lateral tiende a ser menor, tiende a ser más ajustada al volumen que nosotros estamos irradiando. ¿Ok? Esa es una de las ventajas. La otra ventaja es que cuando trabaja con energías más altas, la probabilidad de producir fotoneutrones es mayor y los fotoneutrones te van a inducir una dosis que no es la dosis que nosotros solamente estamos calculando, sino es dosis producida por los neutrones que se están generando. Esos neutrones se generan no en el paciente, esos neutrones se van a generar en el cabezal del equipo, ¿ok? Por la interacción de los fotones con los materiales pesados que hay dentro del equipo. Pero esos neutrones que se generan ahí, pues sí pueden interaccionar con el paciente y pueden también activar algunos materiales. ¿Okay? Excelente. Y los factores que comentaste al inicio que influyen en la dosimetría, además del tamaño del paciente, ¿nos los pudiera resumir también? Sí, los factores que influyen en la dosimetría, primero nosotros tenemos que utilizar en los niños, por supuesto, y en los adultos también, cuando utilizamos cualquier accesorio, ¿ok? Máscaras termoplásticas o, por ejemplo, los colchones termoplásticos,
todos esos materiales tienen que ser transparentes a las radiaciones, porque eso va a influir en la dosimetría. ¿Okay? Tomemos en cuenta de que esos materiales están presentes en el momento que nosotros le hacemos la simulación al paciente. Cuando nosotros le estamos haciendo la tomografía al paciente, esos materiales van a estar allí. Entonces, tienen que hacer, o lo que nosotros decimos, ser transparente a las radiaciones, es que no influyan en la dosis que nosotros estamos calculando. Es decir, que no atenúen de manera drástica la radiación. Todos los materiales van a atenuar de alguna forma, pero estos materiales la atenuación es muy baja porque son materiales de una densidad muy baja y la radiación, esta radiación de alta energía, pues la puede atravesar de manera fácil. ¿Ok? Igual están contabilizados dentro de la planificación que nosotros usamos. Luego, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo la parte de dosimetría, los volúmenes que vamos a trabajar, o sea, tomemos en cuenta de que las de radiación que nosotros vamos a calcular, la primera toma de medidas va a ser en la piel, desde la piel hasta la zona donde nosotros vamos a irradiar. ¿Ok? En los niños, por supuesto, los volúmenes son más pequeños. Desde donde está la piel hasta donde está el tumor, generalmente las distancias pueden ser muy cortas. Entonces, eso va a influir también en la dosis que nosotros vamos a estar entregando dentro de ese volumen. ¿Ok? Igual los órganos que pueden estar cercanos a ese volumen tumoral que nosotros estamos irradiando. Todo eso, por supuesto, en el momento que estamos haciendo la planificación, la simulación utilizando imágenes, pues lo vamos a ir viendo y vamos a tratar de ir corrigiendo cómo es esa distribución de dosis para que sea lo más adaptada al volumen tumoral que nosotros queremos irradiar. Por supuesto, las restricciones que colocamos, sobre todo cuando son niños, en nuestro caso son restricciones mucho mayores que las que colocamos cuando estamos trabajando con adultos. Tratamos de que las restricciones sean lo más bajas posible. ¿Por qué? Porque sabemos de que esa sensibilidad de esos tejidos pues es mucho mayor, ¿ok? Porque son tejidos que apenas están creciendo, que todavía no se han desarrollado completamente. Exacto. Sí. Excelente. Ya María estamos. Gabriela, Sí, adelante. no, yo quería hacer una pequeña intervención aprovechando pues que tenemos personal en formación para profundizar un poquito sobre algo muy importante que el doctor Dávila explicó, que es el PENTE. El PENTE, si nos vamos a lo que serían las siglas en español, sería algo así como los efectos de la radiación en tejidos normales pediátricos en la clínica, que fue un esfuerzo multidisciplinario que inició en el 2012 para intentar, pues, ponernos de acuerdo en el conocimiento en lo que en lo que son los límites de las dosis, las relaciones dosis-volumen, algo parecido a lo que es el Quantec en el Sí, adulto, pero claro, adaptado al niño. claro. Eh, eh, las primeras publicaciones empezaron aproximadamente en el 2019 y voy a compartir en el grupo el último, si se quiere, revisión que se hizo, que es un artículo que salió en el 2023 en la revista Roja, que es como un manual de uso, ¿no? Y resumen de estas dosis de tolerancia. Ujú. Al finalizar la conferencia lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp y también por el correo electrónico. Yo Sí. creo que todos los que manejemos niños tenemos que estar familiarizados con el Pentex, sí, señor. Sobre todo que es algo que está en desarrollo todavía. O Sí, es sea, correcto. Sí, señor. siguen apareciendo datos, ¿ok? Y esos datos, pues, sobre todo hay que irlos recolectando en muestras para poder tener una idea exacta de cómo es la relación entre los efectos que se están produciendo y las dosis de tolerancia, ¿ok? Porque a pesar de que, por ejemplo, en adultos, muchas de las dosis nosotros las conocemos, pero todavía
En adultos seguimos buscando, seguimos revisando, más en niños todavía. Y tomemos en cuenta que cada esquema de fraccionamiento modifica las dosis de tolerancia de los órganos. Entonces, si nosotros pretendemos hacer un esquema diferente al convencional, las dosis de tolerancia son diferentes y tenemos que saber cuáles son para poder colocar las restricciones. En radioterapia con BIMAT o con IMRT en general, dos cosas son muy importantes. Uno, la delimitación de los volúmenes, que estén muy bien delimitados para poder decir que esa es la zona que nosotros vamos a irradiar y que es la zona que vamos a proteger. Tiene que estar muy bien hecho. Y lo otro, conocer muy bien todas las dosis de tolerancia, porque con eso en la mano es que uno se sienta a planificar. Conociendo eso es que uno se puede sentar, porque las restricciones van a depender de eso. Si no conoces las restricciones, no sé cómo planificarías porque te puede dar cualquier dosis. ¿Okay? Entonces, es fundamental tener a la mano, o tener a la mano y conocer las tolerancias en cada caso. Sí. Otra cosita que quería agregar como un consejo para la audiencia, ¿no? Algo que me ha servido mucho a mí en lo personal. Nosotros en el servicio, aproximadamente el 80% de los niños los manejamos sin sedación. Sedación. Hemos hecho una especie de protocolo, como usted decía, doctor, donde el protagonista es el juego. Hacemos refuerzos con premios, regalos, pero una de las cosas que me ha servido es cuando tengo un niño en tratamiento y viene otro niño en tratamiento, el momento de hacer la simulación es fundamental. Ahí tratamos de combatir los miedos, sobre todo el tema de la vía, de la puya, ¿no? Y ese miedo es nuestra carta de negociación, porque nosotros negociamos, bueno, mira, si dejas hacerte todo tranquilito, te pones como un soldadito derechito y no te mueves, no hay puya. Y Ah, entonces la gran ventaja cuando tenemos varios niños en tratamiento es que los niños que están en tratamiento lo incluimos en la inducción del primer niño que viene a su simulación y los hacemos partícipes. Entonces es el niño el que le explica al otro niño que va a empezar el tratamiento que no duele, que es divertido, claro, que le damos regalos. Entonces esa colaboración entre niños de verdad que es sumamente exitosa. Entonces, sí. lo digo como algo que pueden utilizar en sus servicios. ¿Ok? Sí, yo tengo una experiencia con unos niños porque tenía o tengo una gaveta llena de caramelos y todos los días sacaba un caramelo y se los daba. Y él sabía, ella, porque habían tres niñitas y dos niñitos, venían, los recibían su caramelo. Y un día se me olvidó sacarlos y tuve que abrir la gaveta delante de ellos. Los ojos se le pusieron Me imagino, así, gigante. me imagino. Porque sabían dónde quedaba, dónde estaban todas las chucherías. Pero, Sí, Claro, claro, son situaciones que a veces, o momentos así como encontrados, eh, porque es esa sensación de tener que tratarlo, o sea, tienes que tratarlo, pero también uno conoce mucho de los efectos que pueden producir y ese también estar consciente de eso para tratar de optimizar esos tratamientos para tratar de disminuir lo más posible en el tiempo eso, que eso pueda ocurrir. Por eso, siempre en planificación o siempre que estamos planificando, algo que tengo en cuenta siempre tiene que ver con eso, porque los efectos tardíos se ven, se dan, aparecen. Mm. sí, es así. Bueno, ya estamos por terminar. No sin antes darle de nuevo la felicitación al doctor Dávila por la excelente conferencia el día de hoy.
y que esperamos nos acompañe en otras actividades. Le damos las gracias a la doctora Benítez, al doctor Paulini y a los doctores, al resto de los doctores de la Sociedad Uruguaya de Radioterapia Clínica Oncológica por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a todos por conectarse y si Dios quiere nos vamos a encontrar de nuevo en el mes de julio con otra actividad del martes científico. Muchas Bueno, gracias. gracias a ustedes. Y bueno, Muchas Gracias por gracias la a todos. invitación. Gracias y buenas noches. Chao. Bienvenidos Chao. sean nuestros colegas de Uruguay a todas las actividades. Muchas Muchas gracias por participar. Gracias, Gracias. gracias. buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por la atención. Chao.